Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a Club Hockey 1999, el espacio en que hablamos de hockey sobre hielo en tu idioma. En esta ocasión vamos a hacer un capítulo un poquito más personal. Dentro de todo lo que inspiró el inicio de este espacio, muchos de ustedes, amigos, compañeros, familia, pues siempre me fueron preguntando, ¿no? En qué momento esto se volvió un gusto, o más que un gusto, una pasión, el intentar conocer y aprender más sobre hockey sobre hielo. Va de la mano, como yo lo veo, del gusto y el cariño por un equipo, en este caso por las Stars de Dallas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de ello. Está corriendo todavía la primera semana, 10 días de la temporada regular. En el siguiente capítulo ya empezaremos a abordar dentro de nuestros espacios a lo mejor algunas de las mejores cosas que nos deja la semana de NHL. De momento todavía los equipos van tomando su respectivo nivel y estaremos entonces ya tocando esos temas. Hoy les quiero platicar entonces a todos y compartir con ustedes cómo empieza este cariño por el hockey. Es un capítulo un poquito más personal, pero intentaré hacérselos rápido como para que a ver si se logran identificar, que en algún momento ustedes puedan también sentir y tener estos recuerdos por el hockey sobre hielo. Bienvenidos sean todos. Pues hoy nos salimos del estudio un poquito para disfrutar el clima, que está bastante rico acá en la casa, su casa. Está un día muy soleado y entonces no es tan ambientado al hielo, pero vamos a darle. Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo de hockey sobre hielo, yo tendría 6 o 7 años, calculo el año 94, 95, ahí para que saquen cuentas. Yo recuerdo en los viernes, algunos viernes en la noche íbamos a casa de uno de mis padrinos, mi padrino Q, saludos, y yo entraba a la recámara de mis primos y uno de ellos, Beto, el mayor, que por cierto vive en Dallas, no coincidí con él cuando fui, pero él tenía la tele prendida, él siempre muy dedicado a las computadoras, aún en esos años de computadoras bastante viejitas, y yo recuerdo que en la televisión, si no mal recuerdo era TV Azteca, tenían hockey el viernes en la noche. Yo en esos primeros recuerdos me impactó mucho, recuerdo mucho quedarme con la idea de que no había fueras atrás de la portería, ¿no? Que a mí, que era un niño de fútbol, me sorprendía mucho que no hubiera fueras atrás de la portería. Ese es como mi primer recuerdo, de ahí en más no mucho más, ¿no? Me parecía fascinante que prácticamente no se parara el juego. El segundo recuerdo, posiblemente un par de años después, recuerdo por ahí muy puntualmente, creo que mi cumpleaños 9, los sábados en la mañana, bueno, mañana mediodía, TV Azteca, ahí sí estoy casi seguro, el canal 7, pasaba partidos el sábado por la mañana. Incluso ahora le pienso que podrían ser los mismos años y que el del viernes en la noche lo repetían el sábado en la mañana, no lo sé. Nunca recuerdo que haya sido el mismo partido, pero ahí tengo mis primeros recuerdos. Ahí lo que más tengo presente es que me sorprendía la cantidad de goles, ¿no? También un poquito haciendo esa innecesaria, pero en ese momento única comparación hacia el fútbol, donde veías partidos de 7, 8 goles pues prácticamente todo el tiempo, ¿no? Entonces también eso me impactaba mucho. De ahí, pues bueno, me brinco hasta el año 1999. Yo tenía 11 años, estaba por hacer la primera comunión y en los preparativos, muy poquito antes de mi primera comunión, que fue en julio, pues nos juntábamos con los que fueron mis padrinos, también saludos, Mike y Sara, y éramos mucho de noches de dardos. Jugábamos dardos en su casa. Y sin embargo ese fin de semana no recuerdo si fuimos a hacer compras muy específicas de la primera comunión o la preparación de una plática, algo por el estilo. Pero ese sábado por la noche, 19 de junio, se proyectaba en un bar al que fuimos a jugar dardos, que se llamaba Quichos, creo que ya no existe, ahí en Insurgente Sur, en Ciudad de México.
se proyectaba el partido sexto de la Stanley Cup. No era común ver hockey en México, es decir, no lo pasaba que yo recuerde ya nadie. No sé qué televisora era un bar deportivo, entonces seguramente tenían algún tipo de antena parabólica y estaban pasando el sexto juego de la Stanley Cup. Curiosamente fue ese sexto juego en el que terminan empatados después del reglamentario de 60 minutos, ya saben, 3 periodos de 20 minutos, y en tiempo extra, pues gol gana, ¿no? 20 minutos hasta que cayera un gol y hubiera ganador. La serie iba 3-2 favor Dallas sobre los Sabres de Búfalo, y en el tercer periodo extra, cosa que también ya estaba siendo intensa, ya incluso en el bar yo recuerdo que mucha gente ya estaba poniendo atención, ya esas horas de la noche ya era lo único que había en vivo, además, y la atención, ¿no?, de que cualquier gol acababa el partido, y efectivamente llegó el gol de las Stars de Dallas, con el que evidentemente entró ese gusto por ese equipo en particular por mis ojos. Es más fácil verlos ganar que verlos perder. Y creo que fue una de las principales motivos por las que los escogí, porque evidentemente hubo más experiencias, pero esa creo que fue la que más me atrapó y la recuerdo con mucho cariño. Recuerdo esa noche todavía con mucha claridad y bueno, las Stars de Dallas ganaron lo que hasta ahora es su única Stanley Cup. No obstante, al año siguiente también estuve muy pendiente como pude, dado que acababan de ser campeones, y repiten como finalistas de la Stanley Cup, esta vez contra los New Jersey Devils, y sin embargo pierden. Me parece que también en 6 partidos, si no me falla la memoria. Esa la pierden, pero también me gustó eso, ¿no? Creo que todos de algún modo tenemos a veces cierta debilidad por los underdog y los equipos subestimados o los equipos no favoritos. Y a lo mejor si hubiera visto 2 veces seguidas a las Stars campeonas, ya no me habría impresionado tanto como a lo mejor verlos perder el segundo año. Entonces, bueno, ahí arrancó ya el gusto puntual por las Stars. Después los recuerdos que tengo son muy padres porque al final de cuentas son principalmente con mi papá, a quien también le mando saludos. Los jueves por la noche ESPN pasaba, si no mal recuerdo, por allá del inicios de los 2000, mediados de los 2000. Los jueves por la noche pasaban un partido en vivo. Además, esa temporada recuerdo más de un juego, no sé, quizás 2 o 3, en donde se fueron ya en playoffs se fueron hasta quinto, sexto tiempo extra, cosa que se volvió emocionante, ¿no? O sea, un juego que podría no terminar ese día o al otro día, o sea, ya llegaba un punto en donde todos dudaban de sus capacidades. Y iban saliendo estos letreros de ya es el 4º juego más largo de la historia, ya es el 6º juego más largo de la historia, ¿no?, en su duración, porque no caían los goles. Poquito después, ya hacia finales de los 2000, inicios de los 2010, pues para México al menos, Sky, a través de su sistema de satelital o de antena, tenía, y creo que hasta la fecha lo conserva, un partido por día, cosa que ya es sustantiva, ¿no? Y la realidad es que ahí es donde ya no solté el hockey. Todos los días veía el partido que ofrecieran, si era de las Stars, evidentemente con mucha más intensidad. Y creo yo que ese fue el punto de inflexión en donde ya el hockey no volvió a ser indiferente nunca más. Creo que desde la etapa previa, pero exactamente en esa empecé a entender mucho más las reglas, empecé a poner en práctica mis conocimientos. El ojo también se educa de algún modo y se adapta un poquito al puck, a los movimientos, a las jugadas, a cuestiones que incluso también estaremos compartiendo con ustedes de cómo apreciar un partido de hockey de mejor manera para entenderlo un poquito más. Pero ese fue el punto de creo que más reforzamiento para mi gusto por el hockey. De ahí me brinco hasta el 1 de enero de 2020, en donde todos los 1 de enero se jugaban, ahorita menciono por qué, o después les diré por qué se jugaba y ya no, el Winter Classic.
Es un partido al aire libre que más o menos se empezó a celebrar como por el 2008. Por ahí tengo los registros. Y el Winter Classic por primera vez lo jugaban las Stars de Dallas. Lo jugaron me parece que en el Cotton Bowl. Y bueno, en un 1 de enero que Dallas no es especialista en nieve, pero sí llega a caer y sí llega a hacer mucho frío. Y se jugó contra los Nashville Predators, que si no mal recuerdo gana Dallas, me parece que en tiempo regular. Pero lo que recuerdo mucho es el uniforme que sacan, que por cierto por ahí ya lo he usado en algún capítulo y seguramente lo volverán a ver. Pero sobre todo porque fue el año del inicio de la pandemia. Meses después todo cambió. Y justamente en el playoff de aquel año, en la burbuja, que se le conoció así en Edmonton, sin ser uno de los equipos favoritos, las Stars fueron colándose hasta la Stanley Cup, ganando la conferencia oeste y jugando contra el Lightning de Tampa Bay, que iniciaba una dinastía. En ese momento no era tan claro, pero definitivamente barrieron, bueno, me refiero le ganaron con mucha claridad a Dallas. Creo que también fue en 6 juegos, no obstante. Y fue la segunda Stanley Cup perdida que vi por ellos. Pero ese año ya también me trae un poco a mis tiempos presentes, porque ya yo vivía casado, bueno, ya yo vivo casado, en pareja, en una vida distinta, ya con los recuerdos de mi padre, viéndolo desde su casa y yo desde la mía. Pero con ese año tan especial, creo que para toda la humanidad en general, y ese es uno de los recuerdos que más guardo, ¿no? Y me parece que por ahí desde hace 3 años, ya llegando a tiempos presentes, pues bueno, para México al menos, desconozco si para otros países en Latinoamérica, pues Disney Plus es la opción que ha traído el hockey a nuestras casas. Se tiene la fortuna, no se hace mucha promoción, hay que decirlo como tal, pero se tiene la fortuna de que a través de Disney Plus, que evidentemente absorbe o tiene a ESPN en su plataforma, tenemos toda la temporada, todos los partidos, todos los días, incluso en las televisoras de los 2 equipos que se enfrenten, para que cada uno vea su narración como quieran. Algunos tienen el Spanish available, la narración en español disponible. En fin, es una chulada. Si no le hacen mucho al inglés no importa, porque también hay la opción insisto, del español, pero también de algunos subtítulos que también nos pueden ayudar a leerlo, ¿no? ¿Por qué sí es importante escucharlo, leerlo? Porque nos explican muchas cosas para entender el juego o sobre algunas cosas muy puntuales de lo que está pasando en el hielo, ¿no? Finalmente, en este viaje de tiempo que acabo de compartir con ustedes, y que gracias a todos los que han llegado hasta aquí escuchándome, pues a inicios de este 2025 tuve la fortuna de ir con mi familia, Alejandro y Jacqueline, mi esposa y mi hijo, a Dallas, a por fin conocer el American Airlines de las Stars. Y vimos 2 partidos, uno de ellos contra Vancouver, equipo de mi esposa, equipo de mi socio Edgardo, saludos Edgardo, equipo de Felipe, amigo, también saludos, y hasta ahora creo que van dominando la tabla de seguidores de este espacio para un equipo. Por ahí ya tengo otros, ya les iré comunicando, pero sí, ya tuvimos la fortuna de estar por ahí estaremos subiendo algunos reels, algunas imágenes. Pero fue una experiencia inolvidable. El hockey en vivo, yo tenía dudas, y es todavía mejor, es todavía más padre, es todavía más intenso, es todavía más bonito, es muy familiar el estadio también, el ambiente, la arena. ¿Qué más les puedo compartir? Es un show, ya como buen deporte en la actualidad está pensado también para divertir y entretener todo el tiempo a todos los presentes, no solo creo que en la televisión, sino también en el estadio, y es un negocio redondo. De hecho, la NHL goza actualmente de las mejores cifras de audiencia y de presencia, de asistencia a los estadios,
tomando en cuenta que aunque son canchas pequeñas de entre 15 y 20 mil espectadores, el hecho de que una mala entrada sea del 75% para arriba, bueno, entre el 75 y el 80%, habla mucho, ¿no?, de lo que es el show. Y algunas franquicias, sobre todo si viven momentos dulces, estarán rondando todas las noches que jueguen ahí, que a lo mejor son 2 o 3 por semana, tampoco es tan seguido, pero están rondando el 100% de asistencia. Entonces, bueno, en nuestro caso fueron 2 noches muy agradables en Dallas. Fueron en la última de enero, la primera de febrero, 2 triunfos de las Stars, ambos por idéntico marcador, 5-3 si no mal recuerdo, el segundo contra los Columbus Blue Jackets. Y bueno, hasta ahí la cereza del pastel de por qué este espacio nació, de por qué este espacio tiene hoy a esta persona hablando frente a ustedes, pero sobre todo intentando compartirles. De verdad, elijan un equipo. El deporte los va a atrapar solos. Elijan un equipo y el resto es miel sobre hojuelas. Entonces, muchas gracias por acompañarnos otra vez. Estaremos grabando próximamente el 8º capítulo, ya con algunas cuestiones del inicio de temporada, más vamos a seguir desarrollando temas de importancia para conocer el deporte, ¿no? Entonces, síganos en todas las redes, @clubhockey1999. Puck off. Gracias.